Buenos días, les saludamos, dándole los buenos días a todos, empezando esta semana, martes, bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Y pues hoy aquí estamos, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, les damos los buenos días por medio de este canal, TV del Lago, Encuentro Informativo de Pátzcuaro, Michoacán, y también del canal México en Línea 7.2. Y pues por las diferentes redes sociales que nos ven y nos siguen en este programa Ministerio de Adoración al Señor, les damos los buenos días y los bendecimos en el nombre de Jesucristo y deseamos que todos estemos bien en este día y en esta semana. Y ponemos este tiempo en las manos del Señor haciendo esta oración. Bendito Dios, Señor, te ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Te ponemos este lugar para que tú lo cuides, lo bendigas, lo santifiques en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, que caiga sobre este lugar y sobre nosotros, Señor, para que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra luz, nuestro camino, Señor, por medio de tu evangelio, de la palabra, y por supuesto, Señor, tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y dador de vida, nuestro Salvador, nuestro Señor, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cuides, nos protejas con tu bendita y poderosa sangre, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos y ponemos todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, bajo control de ti, de tu voluntad, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y bendecimos tu nombre, Señor, glorificándolo, exaltándolo y dándote gloria y honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a entonarle un canto a nuestro Señor Jesucristo como un medio de adoración al Señor. Este canto, pues, dice, es un antes y un después de nuestra vida como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios. Pues cuando éramos obra de Dios, pues claro, no conocíamos de nuestro Padre, no conocíamos ese camino que era nuestro Señor Jesucristo. Hoy como hijos de Dios tenemos un antes y un después, y estas canciones, dos que hablan de eso, vamos a cantarle para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: el enemigo siempre me persigue con el fin de hacerme caer, pero yo sé que si tú vas conmigo, el enemigo burlado ha de quedar. Ayúdame, Señor, yo te lo pido, que sin tu ayuda, mi Señor, ¿qué voy a hacer? No dejes que me toque el enemigo, si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Ahí en el reino me espera una corona, si hasta el fin yo logro vencer las tentaciones y todos los problemas que a mi vida y contra mí quieran venir. Ayúdame, Señor, yo te lo pido, que sin tu ayuda, mi Señor, ¿qué voy a hacer? No dejes que me toque el enemigo, si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Si tú me ayudas, mi Señor, yo venceré. Gloria al Señor. Esta otra canción pues nos habla del momento en que hemos creído, en que hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y pues es un honor, es una gran bendición, una gracia y una misericordia que Jesucristo haya puesto su mirada en nosotros para compartir su palabra, para hablarla en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Eso es algo grandioso que realmente sabemos que el mundo se opone a eso y pone mil obstáculos para que esto no se lleve a cabo, pero pues el poder de Dios es grande y su misericordia aún más. Y dice esta canción:
Bendito mi Dios, tú sabes que te amo con amor muy grande en mi corazón. Hoy Dios muy dichoso porque te conozco. Bendito el momento al venir a mí. Le diste a mi vida toda la esperanza y una vida nueva llena de tu amor. Alegría y gozo es por tu presencia en mi corazón, porque ahí estás tú. Eres en mi vida una bendición que no merecía por ser pecador. Tú me perdonaste, lavaste mi vida, pues andaba lejos de ti, mi Jesús. Es para mí un gozo saber que me amas. Para mí servirte es un gran honor. Es lo más hermoso que pudo pasarme, haber conocido de ti, mi Señor. Gracias, Jesucristo, por darme la vida para conocerte y saber de ti. Hoy que ya te sirvo como tú querías, en lo más hermoso, bendito Jesús. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Nunca pagaré todo el bien que me has hecho, solo con mi vida yo te pagaré. Gloria al Señor. Pues, en verdad, la palabra que hoy vamos a dar, pues, es algo que realmente, como seres humanos, como creación de Dios, pero principalmente como hijos de Dios, es algo que debemos considerar mucho, debemos de tomar mucho en cuenta, porque no es una cosa insignificante, no es una cosa que no tenga mucha importancia. Se puede decir que es todo el fundamento de nuestra vida, que es todo el significado de vivir en este mundo, que es todo el fundamento de que Dios nos haya puesto en este mundo. ¿Por qué nos puso Dios en este mundo? Siendo polvo. ¿Por qué nos formó de ese polvo? ¿Con qué propósitos? Es algo tan profundo que debemos analizar, que debemos de meditar, que debemos reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué siendo polvo Dios nos hizo seres humanos, seres vivientes? ¿Por qué? Y su propósito no es vivir como el mundo vive. Su propósito que Dios tuvo al hacernos no es como el mundo lo vive, lo piensa y lo cree, sino simplemente ese es algo más grande, más profundo que debemos meditar dentro de nuestro corazón. Pero desafortunadamente el ser humano todo lo pone bajo la lógica humana, bajo la lógica de su propio entendimiento, de su propio pensamiento humano. Y estas cosas realmente se deben de discernir espiritualmente, con ese espíritu de Dios que nos puso en nuestro corazón. Solamente así entenderemos ese gran significado de por qué estamos en este mundo. Solamente así vamos a entender cuál es el propósito y la intención y el deseo de Dios de que vivamos en este mundo. O al caso, ustedes como seres humanos que nos ven a través de las redes sociales, creen que Dios nos hizo con un propósito de hacer aquí maldad, de hacer pecado, de desobediencia, de incredulidad, de falta de fe, de falta de toda cuestión que Dios nos ha dado. Y pues la respuesta es pues que no. Dios
Dios hizo esta tierra y nos formó en esta tierra para vivir en esta tierra, pero con un propósito divino, más que terrenal y humano. Pero como sabemos, la desobediencia es la que nos sujetó a la esclavitud de este mundo y a la esclavitud del enemigo. Y por eso es que hoy en día, pues, todo el ser humano vive conforme a sus propios pensamientos. No a los pensamientos de Dios, sino a los pensamientos personales de cada quien. Muchas veces el ser humano vive pensando, o a lo mejor ni piensa, que un día Dios nos va a llamar a su encuentro y a su presencia. Y realmente nosotros, sin haber entendido ese propósito de Dios, ¿a dónde nos irá a mandar Dios? ¿A dónde iremos a ir si no construimos un lugar a donde llegar? Construir un lugar en el cielo es construir aquí en la tierra una creencia, una fe en Dios. Creer en su palabra, creer en su nombre, creer en esa cruz, creer en su evangelio. Eso es construir un lugar a donde vamos a llegar después que seamos llamados de este mundo. Es un gran honor servirle a nuestro Señor Jesucristo. Un gran honor incomparable, porque pues servirle al Señor no tiene nada que ver con vivir en este mundo. Claro que como seres humanos necesitamos de todo lo que este mundo nos da. El trabajo, el alimento, todo esas cuestiones. Pero por encima de eso está Dios. ¿Cómo tenemos fuerzas para trabajar si no es porque Dios nos da esa fuerza, esa inteligencia, ese alimento? Todo es de Dios, todo es para Dios. Pero el hombre se olvida de sus principios. Y es cuando empezamos pues a alejarnos de Dios. Dice esta otra canción, dice: necesitaba mi encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestre el camino que debo seguir, por Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá.
Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Gloria al Señor. Pues vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. Y pues hoy es un tema muy bonito, como les decía al principio. Es una gran bendición ser hijos de Dios. Porque en repetidas ocasiones Dios nos habla en su palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Esa cosa que se contrapone al pecado del mundo. Esa sal que hiere aquella herida de aquel pecador. Esa sal que da sabor a ese alimento, que es la verdadera vida en Jesucristo. Esa sal que da sabor al vivir en este mundo. La alegría de vivir, el gozo de vivir para servirle a Dios. Sin embargo, esa sal le da comida, esa sal le da sabor a esa comida. Pero no así, esa sal le causa dolor a aquella herida, que es el pecado. Es algo que esa sal le incomoda al pecado. Es como echarle sal a una herida abierta, le va a arder. Entonces esa sal, dice Jesucristo, que nosotros sois la sal de este mundo. Sal para bien o sal para mal, porque pues mi palabra le pueda caer de bendición a muchos, pero a muchos les pueda doler la palabra de Dios, porque esta palabra los está confrontando con su pecado, con su desobediencia, con su incredulidad y falta de fe y falta de amor hacia Dios. Porque sabemos que el amor del hombre es el amor por este mundo, por el amor al dinero, por el amor a todas las cosas que este mundo nos ofrece. Entonces, pues, ¿cuál amor hacia Dios hay? También nos dice la palabra que nosotros como hijos de Dios, somos la luz del mundo. Entonces, nosotros tenemos que reflejar esa luz de Cristo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Entonces, nosotros damos a ver esa luz en nosotros, pero en nosotros se refleja la presencia de Jesucristo. De alguna manera, nosotros reflejamos esa presencia de Jesucristo en este mundo. ¿Por qué? Porque ya no vivimos conforme el mundo. Ya vivimos más apartados de este mundo en las cosas terrenales. Entonces es cuando nos convertimos en una luz para los demás, que nos ven como una luz. Aunque muchos pues lo nieguen y digan que no es cierto. Pero realmente el pecador todo ve. El pecador puede ver lo malo y puede ver lo bueno también. Pero claro que como anda en pecado, pues lo que va a seguir va a ser la oscuridad, las tinieblas. Pero no así la luz, pero también la luz le alumbra. Quiera o no le alumbra esa luz a ese pecador. Porque siendo pecador, Dios en su maravillosa misericordia todavía le da de comer. Lo sustenta a sus hijos, a su familia. Aunque esa persona no quiera creer en Dios, fíjense la misericordia y el amor de Dios. Entonces nosotros somos de alguna manera esa luz de Cristo
en este mundo. En otra porción de la palabra nos dice que Dios nos ha dado y nos dio toda autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda clase de espíritus. Nos dio esa autoridad para vencerlos, para sacarlos de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestro entorno en que vivimos y aún de todo un estado, una ciudad o una nación. ¿Por qué? Porque sabemos que Lucifer, cuando Dios lo echó a la tierra, se vino con la tercera parte de ángeles caídos. Todos esos espíritus son los que habitan en este mundo, por eso hay pecado, de toda clase de pecado, por esa clase de espíritus que hay aquí. Y entonces Dios nos dio ese poder sobre todos esos espíritus. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos confrontarlos con la palabra de Dios, no con nuestras fuerzas, sino en una forma igual, en una forma espiritual, que pudiéramos nosotros hacerle frente a todos esos espíritus que día con día y noche con noche nos están atacando, como lo dice en el libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales de maldad. Entonces todo es espiritual en este mundo. Si el hombre comete pecado, no es realmente el hombre quien comete los pecados, son esos espíritus que se apoderan de esa persona para hacerla pecar, para hacerla dudar de Dios. Entonces todo eso es lo que nos manda Dios y nos da ese gran poder. ¿Por qué nos da ese poder? Pues porque somos sus hijos. ¿Y qué padre no le da todo a su hijo? ¿Qué padre no comparte lo que él tiene de conocimientos, de bienes materiales, de bienes, vamos a decirlo así, de todo lo que ese padre tiene? Todo lo comparte con sus hijos porque son sus hijos. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, claro que Dios comparte toda su grandeza y su gloria con nosotros para que tengamos ese poder de afrontar todos esos espíritus que hay en este mundo. En otra porción de la palabra nos dice que nos fue dado saber los misterios del reino de los cielos. Es otra cuestión, fíjense que como hijos de Dios, Dios nos da toda la sabiduría. Dice que Él nos da a saber todos los misterios del reino de los cielos. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Por medio de la revelación, por medio del Evangelio, Dios nos revela su palabra. Entonces, nosotros tenemos esa dicha de poder tener ese discernimiento, ese poder reflexionar la palabra de Dios, poder recibir esa revelación que Dios nos da a través de su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios vivo en nuestro corazón. ¿Y por qué? Y porque somos sus hijos. Por eso nos da esa revelación, porque el Padre le da todo a su Hijo y comparte con él todo lo que Dios es. Fíjense qué maravilloso pues es ser hijos de Dios. Con ese propósito Dios nos puso en este mundo. Con ese propósito Dios puso a Adán y a Eva en ese huerto del Edén para compartir con ellos como de igual y igual, donde tenía Dios una relación con ellos como de padre con hijos. Y entonces cuando llegamos a los pies de Jesucristo, al entendimiento del Evangelio, entonces nos convertimos igual como en el principio en ese huerto del Edén. Nos convertimos automáticamente en hijos de Dios por haber creído en su palabra. Entonces, Dios nos dio todo poder y autoridad sobre todo. Esa autoridad de revivir muertos, de hacer ver a los ciegos,
de destapar esos oídos a los sordos, de hacer caminar a los tullidos, de todo. No vamos a decirlo literalmente, pero de alguna forma, cuando nosotros le abrimos los ojos a un ciego, es cuando le abrimos el entendimiento a aquella persona con un consejo, con un ejemplo, con una palabra, le damos un consejo de algo que está haciendo mal. Entonces le abrimos esos ojos que tiene cerrados por no ver. Es un ejemplo. Cuando levantamos a un muerto, le damos vida. También igual puede ser una persona que ya está muerta en el pecado, como lo estaba yo en el pecado. ¿Y quién vino y me resucitó? La palabra de Dios. Y esa palabra, ¿por medio de quién vino? De un hombre o de una mujer que me la dio a conocer, que me dio a entender esa palabra de Dios. Entonces es cuando nosotros revivimos muertos. Por eso es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón y creer en su nombre para ser hijos de Dios, como lo dice en San Juan. Y se los voy a leer para que vean, para que oigan este bonito pasaje. Dice en San Juan 1:12, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que hemos creído, a todos los que le recibimos en nuestro corazón, automáticamente los consideramos hijos de Dios. Fíjense qué bonito, qué bonito. Entonces esa es la autoridad que Dios nos da. El San Juan 3:35 dice la palabra, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fíjense, todo lo que Dios tiene nos lo ha dado en nuestras manos. Conocer sus misterios, conocer sus propósitos, conocer su verdad. Yo antes no sabía con qué propósito estaba yo en esa tierra. Yo pensaba que era para otra cosa. No sabía los propósitos de Dios. Pero fíjense lo que es la palabra de Dios, que me hace entender cuáles son los propósitos de Dios en el ser humano. Otra porción de la palabra dice en Primera de Pedro. Vamos a leerle a ver qué dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Fíjense. Primera de Pedro 2, del 9 al 12, al 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, nosotros vivíamos en esas tinieblas, pero cuando creímos en Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios y en su pueblo, en su nación santa, para servirle como real sacerdocio, como nación santa y como pueblo adquirido por Dios. Qué bendición realmente es ser hijos de Dios. Es un gran honor que pues el hombre natural, pues no, yo creo hasta risa le ha de dar. Que digamos nosotros que somos hijos de Dios, cuando la gente pues nos conoce, decir: que qué hijo de Dios va a ser. Y créanme que igualmente le dijeron a Jesucristo igualmente le dijeron, cuando él decía que era hijo de Dios, decían: ¿qué hijo vas a ser tú de Dios?
si nosotros conocemos a tus padres, a tus hermanos y a tus hermanas y sabemos que eres hijo del carpintero, fíjense, pero lo que ellos pues no entendían es que Jesucristo decía que era hijo de Dios porque venía a traer la palabra de Dios, la traía en su corazón y además era hijo de Dios. Y nosotros estamos igualmente. Desde el momento que nosotros traemos la palabra de Dios, el evangelio en nuestro corazón y tenemos esa fe y creemos en Dios, automáticamente somos hijos de Dios. Y allí está el problema, que el mundo no cree. Nos pasa igual, como le leemos ahorita en San Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no lo conocieron. Ahora, a nosotros igualmente, ¿quién nos va a conocer como hijos de Dios? Solo aquel que nos mandó, solo aquel que nos formó y nos conoció desde antes del vientre de nuestra madre. Solo Dios nos puede conocer que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque si no fuéramos hijos de Dios, no estaríamos hoy aquí. Si Jesucristo no hubiera sido hijo de Dios como lo negaban y no creían en él los judíos, pues entonces no hubiera venido Jesucristo a traer su palabra, que hasta hoy día, 2025, todavía su palabra existe y está vigente y es nueva cada día. Así es que para entender eso, solamente en un modo espiritual. En un modo espiritual podremos darnos cuenta de lo agradable y es un privilegio realmente ser hijos de Dios y servirle a Dios como hijos de Dios. Vamos a ver en Primera de Juan. En Primera de Juan dice: Primera de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Igualmente, el mundo a nosotros no nos conoce como hijos de Dios. Nos conoce como locos, porque así le decían a Jesucristo: tú estás loco. Entonces, ¿qué nos podemos esperar nosotros que verdaderamente somos muchas veces carnales, somos pecadores, somos imperfectos? ¿Qué cosas no se puede esperar para nosotros? Que el mundo nos escupa, que nos apedreen, que nos persigan, que nos llenen de vituperios, de falsos testimonios. ¿Qué nos podemos nosotros esperar como seres imperfectos? Jesucristo era un ser perfecto y aún así no le conocieron como hijo de Dios. Siendo perfecto, decían que tenía el demonio adentro. Siendo perfecto, decían que era hijo de un carpintero, como menospreciándolo por eso. Imagínense qué nos podemos nosotros esperar. Pero no ese es el detalle. La bendición es que le estamos sirviendo a Dios y que verdaderamente somos hijos de Dios. Aunque el mundo no lo quiera creer o no lo vea así. No sé, porque nosotros no estamos para que el mundo pues nos halague. A Jesucristo no lo halagaron por ser hijo de Dios. ¿Por qué nos van a halagar a nosotros? Cuando queremos y buscamos que nos halaguen es porque buscamos un fin material para caerle bien a la gente, para recibir beneficio. Pero realmente, pues eso no es el propósito de Dios. Venir a hacer negocio por ser hijos de Dios. No. Ser hijos de Dios significa venir a enseñar tu palabra como Jesucristo vino a hacerla. Igualmente tenemos que
que actuar como Jesucristo actuó. Y pues para que vean pues que el mundo no conoció a Jesucristo, igualmente a nosotros no nos conocerán. ¿Por qué? Porque el mundo vive encerrado en su mundo, en este mundo terrenal, en todo lo que el mundo le ofrece, en todo lo que el mundo le da. En eso vive el hombre. Y nosotros pues andamos, como decía Juan el Bautista, parece que predico al desierto porque pues nadie me oye, porque el mundo está ocupado en sus cosas. El mundo está empeñado en hacer todo para el mundo, menos para Dios nada. Hoy estoy rodeado, ahora sí estoy rodeado de mucha gente. Toda la plaza está lleno de niños, alegres, desfilando con sus banderas, con sus trompetas, con sus tambores, todo. Para eso hay alegría, para eso hay tiempo, para eso hay gozo, para eso hay felicidad. Pero para las cosas de Dios, no. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el hombre solamente vive para satisfacer su propia carne, para satisfacerse a sí mismo. Eso es el sentido del ser humano, vivir en este mundo. Pasarla bien, gozar, disfrutar, estar alegres, hacer todo lo que este mundo les pide. Pero ¿y lo que Dios pide qué? Para eso sí no hay tiempo, para eso sí no hay personas, a menos de que haya ganancias, porque si hay ganancias, pues qué mejor. Pero cuando no la hay, es porque hay un corazón sincero y dispuesto a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Como hoy, estamos aquí para bendecirlos, para darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios significa en nuestra vida. Hoy queremos darle gracias a Dios porque nos tiene en este lugar, miren, luchando contra las fuerzas de este mundo, luchando de tú a tú, yo aquí, predicando de Jesucristo, del Dios que nos da la vida a todos los que hoy estamos en esta plaza. A todos nos está dando vida a Dios. Y cómo le agradecen a Dios ese vivir hoy, tener ese tiempo y esa vida hoy, ocupándose en las cosas del mundo. En las cosas de Dios no. Para Él no hay tiempo, para Él no hay lugar. Entonces, para que vean cómo pues las cosas de Dios a veces se ven como muy tristes, como muy sacadas de la realidad, pero realmente pues es lo que Dios quiere, que luchemos contra esas fuerzas del mundo. Y yo aquí me siento gozoso, me siento feliz, me siento con un gozo espiritual, porque estoy aquí en medio de tantísima gente predicando de todo aquello que el ser humano no quiere oír. ¿Por qué? Porque ellos están entretenidos en sus cosas del mundo. Y yo aquí estoy entretenido en las cosas de Dios. Qué bendición, pues, qué bendición para mí, que Dios me ponga este reto de sentirme a gusto en medio de este bullicio y de este ruido. Es un gran gozo para mí, porque yo me despego de mi propia carne, de mi propio yo, para predicar la palabra de Dios, mientras otros están gozosos en sus cosas del mundo. Y también no voy a ser legalista en decir que esto está mal, pues son los niños que tienen que cumplir con sus obligaciones de estudiar.
están niños, tienen ese gusto de salir a desfilar, a venir a tocar sus tamborcitos y todo, pues está bien, bendito sea Dios. Pero yo me refiero de que para todo tendríamos que tener tiempo. Porque el hablar de Dios no significa que ya dejes de ir a tocar un tambor. O el tocar el tambor no significa que ya por eso no hable o no me dedique un tiempo a leer la palabra de Dios. O sea, nada se contrapone a nada. Pero desafortunadamente el hombre se inclina hacia un solo lado. Por eso Jesucristo nos decía en el libro de Josué, ni a diestra ni a siniestra, sino a medio, para que no caigas para allá o no caigas para ese otro lado. Porque estamos en un mundo donde el mundo nos va a absorber, nos va a destruir. Y si nosotros somos débiles y nos dejamos vencer por el mundo, pues el mundo que nos va a ahogar, nos va a ahogar. Yo aquí me siento hasta bendecido por tantos niños que tengo aquí a mi alrededor. Tantos niños. ¿Por qué? Porque pues, es como un reto para mí mismo estar aquí predicando la bendita y santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pues es que a veces pues tanto bullicio pues como que lo sacan a uno de su espiritualidad, ¿no? Pues para querer estar en la carne también, pero no. Yo aquí puedo estar predicándoles en medio del ruido y de todo. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que eso. Dios es mayor que todo lo que este mundo nos da. Dios es mayor que aquel que le impide que se predique su palabra. Y pues como decimos, creer en su cruz y en su sacrificio es creer en esa salvación. ¿Por qué? Porque hoy somos pueblo de Dios para servirle a Dios, no para servirle al mundo ni estar esclavizados al mundo, sino para estar esclavizados a la palabra y al evangelio de Jesucristo. Pero esta es una esclavitud gloriosa. Este es algo que nos llena de gozo en el espíritu. La carne no tanto, porque la carne aquí se pueda enlevar con lo que está pasando, la carne aquí se pueda sentir media aturdida, pero no, yo no le hago caso a eso. Vamos a leerle en San Juan 14:12. Vamos a ver. Dice Jesucristo en San Juan 14:12, dice, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el vil Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Fíjense. Me gusta esta porción de la palabra donde dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, ¿cómo andaba Jesucristo en medio de todos esos religiosos fariseos, esos religiosos judíos? ¿Cómo andaba? Andaba entre ellos, predicándoles. ¿Y qué pasaba? Que lo rodeaban de gente para oponerse a lo que hablaba. Lo rodeaba la multitud para contradecir lo que él decía, para hacerle burla, para vituperiarlo, para burlarse de él. Y hoy pareciera que yo estoy igual aquí. Pero
Pero fíjense qué bendición de Dios. Decía, lo que yo hago, ellos lo harán igual. O sea, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará igual. O sea, que lo que Jesucristo hacía, yo también las puedo hacer igual, estar aquí en medio de este bullicio, en medio. Y eso no me causa temor, ni vergüenza, ni pena, ni nada. Sino al contrario, me siento afortunado de ser el único que está aquí predicando de Jesucristo, mientras todos están predicando del mundo. Qué bendición para mí. Yo que pensaba que no iba a poder hablar, yo que pensaba que la gente me iba a chilear o que me iba a dar pena de ver tanta gente aquí, miren, y me siento afortunado de estar hoy aquí en medio de tanta multitud de gente, pero a la vez solito, porque nadie se ocupa de ver y oír la palabra de Dios, porque están elevados viendo y oyendo todo lo que el mundo les da. Entonces, para que vean, a veces se siente uno triste. ¿Por qué? Porque pues como que nadie pues le hace caso a la palabra, nadie le hace caso a Dios, todos le hacen caso al mundo, y esto es un ejemplo vivo de lo que es Jesucristo, de lo que es servir a Dios, servirle en medio de todo este mundo de caos, de ruido, de escándalos, de alegría, de gozo del mundo. ¿Qué razón tenía Jesucristo cuando decía, el que me quiera seguir, nieguese a sí mismo y sígame? Entonces yo me tengo que negar a mi vergüenza, a mi pena, a mi temor, a todo este ruido, me tengo que negar y concentrarme en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios que es espíritu, para que el espíritu es el que hable y no mi carne, porque mi carne en una vez se pueda desesperar. Y pues bendito sea Dios que hoy estamos aquí. Es un gran honor servirle a nuestro Señor Jesucristo. Dejen leerle en Mateo 5:14. Dice la palabra de Dios, como les dije, en Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hoy yo aquí, yo aunque quiera, no me puedo esconder, porque soy luz. Y una luz en medio de este pueblo, en medio de esta oscuridad, porque aunque quieran o no, la gente me ve. Ahora sí que la gente, aunque no quiera yo que me vean, me están viendo y van a decir, ese qué está haciendo allí, o ese qué está haciendo allí, pues solito hablando como loco. ¿Por qué? Porque la gente, pues ahora sí, pues sabe Dios qué pasará, pero pues, bendito sea Dios, pues que aquí estoy yo como una luz para el mundo, una luz en medio del desierto, donde hay mucha multitud, pero a la vez se puede considerar que estoy absolutamente solito hablándoles aquí de la palabra de Dios. Y pues ya entrados en el tema, pues vamos a cantar otra canción de puro gozo para el Señor. Dice esta canción: qué afortunado soy en la vida de que Jesús sea mi Dios, cuánta ternura me ha regalado y cuánta dicha le dio a mi ser. Mi corazón es muy dichoso porque Jesús le dio su paz. Hoy esta dicha yo no la cambio
pues aunque pobre soy muy feliz. Ninguna cosa habrá en el mundo que me separe de su amor, pues yo soy rico y no saben cuánto, pues tengo a Cristo en mi corazón. Soy muy sincero cuando les digo que con Jesús es muy feliz, que ciego estaba y no haber creído, que solo Cristo me haría feliz. Cristo es un ser maravilloso, es nuestro Padre y nuestro Dios. Busquen a Cristo en sus corazones, porque Él vive en su corazón. Bendito Dios. Pues era así, aunque yo quiera predicarle a toda esta gente que está aquí, pues no me va a escuchar porque pues hay mucho ruido. Y pues están ocupados viendo a sus niños desfilar y todo eso. Pues bendito sea Dios, porque Dios tiene planes en todo. Dios sabe lo que hace. Y pues como les digo, yo aquí no me siento nada de incómodo, al contrario, me da gusto que hasta mi hijo aquí está enfrente de mí viéndome, me da mucho gusto y bendigo a Dios por ello, porque Dios es muy bueno, y Dios sabe por qué permite todas estas cosas y está bien, yo no digo lo contrario, solamente me pongo a reflexionar que como para las cosas del mundo, pues sí hay tiempo, y tenemos que tener un tiempo también para nuestro Señor Jesucristo y poder nosotros entender que tenemos que ver por esta palabra que Dios nos da hoy y ver que pues es una oportunidad porque mañana no sabemos, tenemos que tomar el tiempo para ver que Jesucristo es lo que ya realmente Dios quiere que hagamos. Hoy, Dios pues, si Dios nos dice que somos sus hijos, pues es que Dios nos compara igual que a su Hijo Jesucristo. Y en el mismo Jesús nos lo aclara, que somos y tenemos la misma autoridad como Él para hacer lo mismo que Él hizo cuando estuvo en esta tierra. Pero para ser como Jesucristo tenemos que hacer lo que Dios manda en su palabra, como lo dice en Mateo 5, 44 al 48. Entre muchas otras cosas debemos hacer mucho si en verdad queremos ese título de ser llamados hijos de Dios. Porque ese título no nos lo vamos a ganar sentados. Ese título no nos lo vamos a ganar estando en este mundo. Ese título nos tenemos que ganar creyendo, teniendo esa fe, conociendo la palabra de Dios realmente. No tenemos que nosotros decir que somos hijos de Dios cuando andamos en desobediencia, cuando no tenemos ese Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pues, porque si así fuera, pues el mundo se debería de dedicar a las cosas de Dios, realmente, porque ese fue el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo. Tener ese título como hijos de Dios significa sacrificio, significa romper con nuestra condición humana. Y hoy para mí fue un reto estar aquí. Es un gran honor para mí, pero también a la vez es un gran reto para mi carne, para que mi carne se fortalezca, para mi carne romper con esa pena, sobre todo, pues pena, pues ¿de qué? Yo creo que ni los que roban tienen pena, porque la voy a tener yo cuando estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel que le da vida a todos los que aquí están. Hablar de Dios no es ninguna pena, ningún temor, porque en su palabra trae poder y trae bendición. Dijo Jesucristo, ir y predicar el Evangelio a todo lugar, a toda hora,
las noches, en la mañana, en el cerro, en las calles, en las casas, en donde quiera. Se debe de predicar la palabra a todo momento. Aquí Dios no pone un momento en específico que debemos de predicar su palabra. Dios lo dice en todo momento y lugar. Así es que, imagínense. Les voy a compartir este pasaje de la Biblia, donde dice en Josué, para que veamos qué es lo que debemos de hacer. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios en Josué 1. Vamos a leerle desde el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. ¿Quién se puede enfrentar a Dios? Pues se enfrentará con nosotros porque somos humanos, somos carne. Pero con Dios nadie se puede enfrentar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Miren la bendición de Dios. Fíjense, ¿qué temor puedo yo tener si Dios está conmigo? No te dejaré ni te desampararé. Fíjense pues las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si estar con Dios es un honor, aún estar en medio de lo que sea. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a todo lo de toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenemos que cumplir con valentía, con esfuerzo, romper con todo aquello que nuestra carne nos impide. Tenemos que hacer eso. Bendito sea Dios. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, esta palabra de Dios es este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, porque todo lo que este mundo nos da, todo nos causa mal. En cambio, todo lo que Dios nos da está bien. Y mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta de la promesa de Dios? Que Él está con nosotros en donde quiera que nos paremos. ¿Se dan cuenta? Entonces pues, es una gran bendición. Es una gran bendición, pues, lo que Dios nos habla a través de su palabra. Pero claro, que si no tenemos ese conocimiento de este libro, de esta palabra de Dios, pues hasta cierto punto es entendible, pero pues Dios ya nos puso sus leyes en nuestro corazón. Nadie puede decir que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos puso sus leyes en nuestro corazón. Aquí chiquito y grande sabe que hay un Dios. Que no queramos obedecer o que no queramos creer, pues eso ya es parte de lo humano, pero nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, pues por hoy, pues, les doy las gracias por habernos permitido entrar hasta los lugares donde están. Y pues, les damos las gracias y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y por aquí, primeramente Dios, nos veremos el próximo martes. Y esperemos que todo esté bien en este día. Y le doy gracias a Dios y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Hasta luego.